nuestra clase pues es entender la importancia de las actas administrativas y notariales. Bueno, empecemos con identificar pues cuáles son las actas administrativas y qué son, ¿verdad? Y de dónde pues son más utilizables, ¿verdad? Que las aplican pues con mayor frecuencia. Una acta administrativa pues viene a ser es el escrito efectuado para hacer constar y castigar actos relacionados con un empleado y que contradice pues la normativa de la empresa, lo cual pues está debidamente estipulada en el Código de Conducta y o Reglamento Interior de Trabajo y o por considerarse pues un acto que haga referencia a algo que afecte directamente a la organización. Se puede usar como testigo para elaborar pues determinados procedimientos de trabajo, como la extinción de la relación de trabajo sin consecuencias para la empresa. Bueno, esta definición de acta administrativa pues se relaciona con el derecho laboral, ¿verdad? Recordemos que en la clase anterior, pues les mencionaba de que para que tenga efecto pues un despido, el patrono pues lo debe de hacer por escrito, ¿verdad? El despido directo debe constar entre los supuestos que hay, debe de constar por escrito, ¿verdad? Entonces se lo tenemos que hacer saber al empleado, notificarle por escrito el despido, ¿verdad? De igual manera, pues se les indicaba de que al momento de realizar este paso, ¿verdad? De la notificación al empleado de ese despido, pues algunas empresas pues internamente elaboran esa acta administrativa. Otras empresas lo que hacen es requieren los servicios de un notario, ¿verdad? Y se levanta pues un acta notarial, ¿verdad? Donde consten pues tales aspectos. Así también, bueno, eso es en cuanto a lo laboral. Otra cuestión a mencionar dentro de las actas administrativas podría ser la aplicabilidad que tiene pues ante el Ministerio de Educación, ¿verdad? Que acá se manejan que las actas administrativas pues son el documento mediante el cual se deja constancia de un movimiento de personal, sea esta para toma de posesión o entrega del cargo de forma temporal o definitiva. Así también, pues, las actas de toma de posesión pues deben de ser de manera presencial. No puede ser suscrita en ausencia del interesado. Así también que para que las actas de entrega de cargo, pues lo más recomendable al momento de redactar estas actas en cuanto a la aplicabilidad que tiene en el Ministerio de Educación es que participe, se recomienda pues que participe el interesado. Sin embargo, pues no es obligatorio para algunos casos. Bueno, eso es atendiendo a la aplicabilidad que se le da a las actas administrativas en el Ministerio de Educación. Otro ejemplo que les puedo poner sobre el uso de las actas administrativas es en el Ministerio de Salud y Asistencia Social, específicamente por parte de la Dirección General de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Departamento de Regulación y Control de Alimentos, en cuanto al procedimiento a seguir por el programa de vigilancia en el procedimiento general de la inspección. Los inspectores del programa de vigilancia, pues al hacerse presentes a los expendios de alimentos, pueden ser almacenadoras o distribuidoras de alimentos, o ya sea que sean los negocios mixtos, al momento de que se presente el inspector, pues deberá de presentar con el encargado del lugar sujeto a la inspección
se va a presentar, ¿verdad? Así también, pues se va a mostrar también el documento de identificación, pues otorgado por la autoridad sanitaria correspondiente. Explica el procedimiento de la inspección a realizar, sujetándose pues a la ficha de inspección que utiliza el programa de vigilancia. En el caso de que no se permita realizar la inspección correspondiente, pues se deberá realizar un acta administrativa por parte de los inspectores que amparen la negación de la inspección, la cual pues deberá trasladarse a la unidad jurídica con un informe respectivo, ¿verdad? Así también, al finalizar la inspección, deberá llenar la ficha de inspección correspondiente y las hojas de recomendaciones con las anotaciones que el inspector pues considere pertinentes. Seguido de ello, pues el procedimiento, pues en el caso de encontrar producto alimenticio vencido, si durante la inspección pues realizada los inspectores pues encuentran producto alimenticio que se encuentre vencido, se va a proceder de la siguiente manera. Realizar el comiso del producto alimenticio, también se va a elaborar el acta administrativa que ampare como mínimo pues la cantidad, el nombre del producto alimenticio, la marca, el peso total, la fecha en que venció ese producto alimenticio y que es comisado, ¿verdad? Es comisado el producto alimenticio por encontrarse vencido y se deberá seguir con el procedimiento establecido para su destrucción. Entonces, el Ministerio de Salud Pública, por parte de la Dirección de Regulación y Vigilancia, tiende a que al momento en que una empresa o alguna persona individual pues tiene licencia sanitaria y registros sanitarios, pues está sujeto a inspección, ¿verdad? Durante el tiempo de vigencia que tiene la licencia sanitaria es de 5 años y durante esos 5 años, pues en cualquier momento se realizan visitas o inspecciones periódicas, ¿verdad? Con tal de ver, ¿verdad?, que si se está cumpliendo con todas las medidas sanitarias. De igual manera, pues si las instalaciones cumplen con los debidos requerimientos que ese ministerio pues requiere para su funcionamiento, ¿verdad? Y si de igual manera ese establecimiento pues está funcionando con licencia actualizada o tiene también licencia vencida, ¿verdad? Entonces hay muchas cuestiones que los inspectores pues tienden a verificar en su momento. Y de igual manera, si la persona pues no permite el ingreso o que se realice la inspección, se levanta un acta administrativa. Si en determinado momento pues se realiza la inspección, pero al momento de estar en la diligencia se encuentra algún producto que no con vencimiento, ¿verdad? Entonces también se levanta un acta administrativa, ¿verdad? Eso es en cuanto a la aplicabilidad que tienen la acta administrativa ante el Ministerio de Salud. Otro ejemplo que podemos mencionar es el acta administrativa que se levanta pues al momento de dar salida de un cadáver de un hospital, ¿verdad? Entre otros, pues entonces cada entidad administrativa tiene su procedimiento a seguir para cumplir con sus fines, ¿verdad? Eso es en cuanto a las actas administrativas. Entonces, el acta administrativa viene a ser un documento emitido por una empresa dirigido a notificar a uno de sus empleados una falta o incumplimiento de manera oficial y como paso previo a futuras acciones, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto a las actas notariales.
En el caso de Guatemala, pues nuestro Código de Notariado establece que el notario en los actos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte, levantará actas notariales en las que hará constar los hechos que presencie y circunstancias que le consten. Bueno, eso se encuentra regulado pues en el artículo 60 de su Código de Notariado. En otras palabras, pues aquí en Guatemala pues no contamos con una definición legal, ¿verdad? Pero la redacción pues del artículo 60 pues es clara y suficiente al indicarnos cuál es el contenido, ¿verdad? Los hechos que presencie y las circunstancias que nos consten. Entonces, el acta notarial, pues según la doctrina, viene a ser el documento público notarial, instrumento pues que es autorizado por notario a solicitud de parte interesada, ¿verdad? Recordemos de que nosotros no podemos actuar de oficio, ¿verdad? Entonces, siempre va a ser a requerimiento de la parte interesada, en la que se hace constar pues hechos que presencia y circunstancias que le constan, las cuales pues no son objeto de contrato, ¿verdad? Pues, si estuviéramos hablando ya de algún negocio jurídico en particular, pues entonces ya tendría otra estructura, ¿verdad? Entonces estaríamos hablando de alguna escritura pública, ¿verdad? Y la estructura pues es diferente. Los requerimientos o los lineamientos que estipula el Código de Notariado. El notario, pues al momento de faccionar un acta notarial, pues también debemos de respetar las 25 líneas, tanto de anverso y reverso. Vamos a respetar de igual manera los márgenes del papel de protocolo. Así también, el acta notarial va afuera del protocolo. No lleva número. En toda la acta notarial, el notario pues debe estar presente, ¿verdad? Bueno, según la doctrina, pues existen muchas clasificaciones de actas, ¿verdad? Entonces, según el libro que ustedes puedan tener en sus manos, pues van a encontrar una clasificación doctrinal que refiere a las actas notariales tradicionales y modernas. En la doctrina, pues no existe acuerdo con respecto a su clasificación, por lo que encuentran ustedes que como actas protocolares, protocolizadas o matizadas. La otra clasificación que pudieran encontrar van a ser las extraprotocolares o no protocolizadas o no matizadas. Esta clasificación pues no se adapta a Guatemala, ya que como sabemos, pues las actas notariales no se redactan en papel protocolo, como sucede pues en algunos otros países. Entonces, según el autor Carlos Emérito González, pues estudia pues la siguiente clasificación: las actas de notoriedad, las actas de referencia de títulos, las actas de presentación de testamento cerrado, las actas de sorteo y asambleas públicas, las actas de protesta, actas de presencia o constancia de hechos, actas de referencia, actas de protocolización, actas de existencia de personas o supervivencia. Entonces, esta clasificación que hemos indicado, pues, pues esta sí ya es más conocida pues en nuestro medio, con la aclaración que el acta de protocolización pues en Guatemala no está regulada como un acta notarial, sino como un acta de protocolización, y esta sí se redacta en papel protocolo, ¿verdad? Mientras que todas las actas pues se redactan en papel bond, ¿verdad? Según el criterio pues que tenga
la forma de trabajar, pues, del notario, ¿verdad? Pero nunca, nunca, nunca se va a redactar un acta notarial en papel especial para protocolos. Entonces, tenemos la clasificación legislativa. En nuestro medio, pues como habíamos indicado, no tenemos pues una clasificación legislativa y en la práctica pues se aplica la clasificación tradicional. Y esta se divide en actas de presencia, actas de referencia, actas de requerimiento, actas de notificación y actas de notoriedad. Cuando estamos hablando pues de actas de presencia, estas actas pues acreditan la realidad o verdad del hecho, ¿verdad? Que motiva su autorización. En ellas puede recogerse pues cualquier hecho que el notario pues perciba con sus sentidos, ¿verdad? Entonces, tendríamos, o valga la redundancia, las actas de presencia, pues tenemos que estar presentes porque tenemos que percibir todo lo que suceda con nuestros sentidos, ¿verdad? Tenemos que ver, tenemos que escuchar qué es lo que está sucediendo y qué es lo que vamos a plasmar en nuestra acta notarial, ¿verdad? Así también el autor, pues Carlos Emérito González, expresa: las actas de presencia o constancia de hechos acreditan la realidad o verdad del hecho que las motiva, ¿verdad? Un ejemplo de ellas, estas actas de presencia, es la autorización de matrimonio. ¿Por qué? Porque nos va a constar a nosotros personalmente el hecho de que dos personas pues se están uniendo legalmente en matrimonio, ¿verdad? Y a quienes pues por facultad o por esa investidura que tenemos y que es otorgada por el Estado, pues vamos a declarar unidas en matrimonio, ¿verdad? Entonces, tenemos que presenciar, ¿verdad? No, no porque nos cuenten, ¿verdad? El día tal, pues dos personas estaban reunidas y querían y contrajeron matrimonio y que eso vamos a plasmar nosotros dentro de nuestra acta. No, tenemos que estar presentes y esas personas, pues nosotros, como en calidad de notarios, pues vamos a declarar unidas en matrimonio, ¿verdad? Entonces, algo a mencionar, pues respecto al matrimonio, es que como una obligación que nosotros tenemos, es de que al momento de redactar, pues esa acta de matrimonio, pues las partes, los otorgantes, pues los contrayentes firman, ¿verdad? Entonces, posteriormente, pues esa acta nos queda a nosotros y nuestra obligación es protocolizarla, ¿verdad? Entonces, en algunos casos, pues se escucha de que la persona, pues al momento de renovar su DPI, aparece soltero, ¿verdad? Entonces, lo recomendable, pues, es acudir con el notario que los casó, ¿verdad? Y que dé nuevamente el aviso notarial, ¿verdad? Comúnmente, pues a veces en la práctica algunos notarios pues no protocolizan esas actas de matrimonio, pero nuestra obligación es protocolizarla y dar el aviso al registro de personas, al RENAP, ¿verdad? Entonces, y para que ellos operen el aviso, pues, y se modifique, pues, el estado civil de las personas. El acta para demostrar, pues, otro ejemplo de las actas de presencia sería el acta para demostrar la existencia de una persona, o sea, la supervivencia o sobrevivencia. Otros le llaman la existencia, ¿verdad? Entonces tenemos que estar presentes nosotros porque nos tiene que constar que la persona vive.
Otro ejemplo de las actas de presencia podría ser el acta notarial que podamos levantar o al momento de hacer constar pues el estado físico de un bien, ¿verdad? Porque percibimos por nuestros sentidos y observamos pues el estado del mismo, ¿verdad? El estado del bien inmueble que estamos haciendo constar pues esos hechos que nos motivan pues a levantar ese tipo de actas. Entonces, en las actas de presencia, pues todas las actuaciones que realiza el notario las hace a través de actas notariales, ¿verdad? Entonces, en cuanto a las actas de referencia, pues estas vienen a ser actas por la cual pues son para la recepción de información y se utilizan para información testificables y que son voluntarias. En este caso, pues el notario pues no afirma la veracidad del contenido, sino el hecho de que los testigos pronuncian las palabras consignadas. En estas actas, pues en las que el notario pues da fe de la comparecencia ante él de determinadas personas, hacer pues las manifestaciones que se recogen en el acta, pero sin dar fe de los hechos a que dichas manifestaciones pues se refieren. El texto será pues redactado por el notario de la manera más apropiada a las declaraciones de los que en ellas están interviniendo, usando pues las mismas palabras en cuanto fuera posible. Una vez pues advertido el declarante por el notario del valor jurídico de las mismas en los casos en que fuere necesario, ¿verdad? En Guatemala, este tipo de actas de referencia pues son de gran utilidad y de aplicación para recibir declaraciones testimoniales en la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria, ¿verdad? Toda vez de que a través de este tipo de actas pues se reciben informaciones y declaraciones de testigos, ¿verdad? En las que el notario pues no puede afirmar la veracidad de lo declarado, sino de lo que él escuchó o lo que nos hicieron referencia, ¿verdad? Un ejemplo de ello podría ser en un accidente automovilístico. El notario oye los hechos y dice los daños y perjuicios que se han sido ocasionados. Entonces, al notario no le consta el hecho, solo le consta la referencia que le están dando. Eso es en cuanto a las actas de referencia. Ahora bien, las actas de requerimiento. Acá vamos a mencionar pues al autor Ávila Álvarez, que expresa que cuando una persona necesita exhortar a hacer o no hacer algo a otra persona, puede llevarse a cabo por medio de acta. Entonces, en nuestro medio, sirven para hacer constar pues la solicitud del cumplimiento de una obligación o bien que se haga o se deje de hacer algo. Es una forma de requerir el cumplimiento de una obligación. Entre este tipo de actas pues podemos encontrar el acta de protesto de cheques, ¿verdad? En la cual pues se requiere el pago y si no se efectúa, pues se procede al protesto. En cuanto a las actas de notificación, estas es la prueba pues auténtica de haber puesto en conocimiento de otra determinada noticia, ¿verdad? Determinada notificación. Se utilizan para comunicar a una persona pues una situación que debe ser de su conocimiento
porque le favorece o le puede afectar. Un ejemplo de ello podría ser la notificación pues de una donación, o también pues otro ejemplo podríamos mencionar la donación de la revocatoria de un mandato, ¿verdad? Y así podríamos seguir mencionando más ejemplos. Entonces, en Guatemala también pues son de utilidad debido a que el notario pues es un auxiliar del juez. La ley pues expresamente pues reconoce la intervención notarial en los artículos 33 y 71 de su Código Procesal Civil y Mercantil. En ese orden de ideas, pues los jueces pueden en determinado momento, pues a solicitud de parte, encomendar a un notario la realización de determinados actos, entre ellos, pues las notificaciones, ayudando con ello, pues a descongestionar el excesivo volumen de trabajo en los tribunales, ¿verdad? Entonces, a través de que en determinado momento pues nos podemos convertir en ser auxiliares del juez, toda vez de que estaríamos asumiendo pues la figura de un notario notificador, ¿verdad? Y en la cual pues le vamos a hacer de conocimiento a otra persona de algo, de esa noticia que tanto le puede afectar, ¿verdad? O también le puede ser de utilidad, ¿verdad? Entonces, puede ser de su interés. Entonces, con ello, pues asumiendo pues esa figura de notario notificador, pues estaríamos en cierto punto pues apoyando a descongestionar pues la carga que se maneja dentro de los tribunales. Las actas de notoriedad. Bueno, entre las principales actas pues se destacan las llamadas de notoriedad, cuyo objeto pues es la comprobación. ¿Pero qué vamos a comprobar? Vamos a comprobar, es la comprobación de actos, de hechos notorios, sobre los cuales pues se fundarán o declararán hechos y cualidades de trascendencia jurídica, ¿verdad? Entonces acá el notario pues tiene a su cargo la comprobación de la notoriedad que se pretenda y hace las diligencias y notificaciones que considere el caso para cerciorarse de su justificación. Entonces, en Guatemala, pues se utiliza cuando una persona, pues en vida utilizó nombres y apellidos, ¿verdad? Esos nombres y apellidos que utilizó, pues eran diferentes al que legalmente le corresponden o le correspondían, ¿verdad? También, pues está regulado, pues que un tercero pueda pedir la notoriedad cuando el que debe hacerlo por sí mismo no lo hace. Se le conoce como identificación de tercero, ¿verdad? Entonces, estamos hablando acá para que ustedes puedan diferenciar entre una identificación de tercero y una identificación de persona, es la diferencia radica en que en la identificación de persona, la persona aún vive, ¿verdad? Y pues en todo lo que ha realizado pues varios trámites o ha inscrito varias propiedades y pues siempre se confunden y entonces lo confunden como Juan Pérez Mateo y Juan Mateo Pérez, ¿verdad? Entonces hay una confusión ahí. Entonces, para algunas personas, pues, suscriben, pues, el procedimiento ahí para corregir esa cuestión de los nombres sería una identificación de persona. Pero, demos el caso que esta misma persona, pues, ha fallecido, ¿verdad? Y se encuentran varios bienes inscritos ante el registro de la propiedad y en los cuales pues hemos encontrado, según la indagación que ya hemos realizado, que en el registro aparece Juan Pérez Mateo y Juan Mateo Pérez, ¿verdad? Entonces, la persona no puede realizar ya esa diligencia. Entonces,
lo puede iniciar el familiar que está erradicando el intestado, ¿verdad? Y es ahí donde el notario pues va a acreditar esa notoriedad, ¿verdad? Y en la cual pues a través de esta acta de notoriedad y siguiendo todo el procedimiento de la identificación de tercero, ¿verdad? Vamos a certificar que esa certificación viene a ser justificada, ¿verdad? A juicio del notario, ¿verdad? Y que es suficiente para poder declarar de que los nombres de Juan Pérez Mateo y Juan Mateo Pérez, pues corresponden o identificaban a la persona, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere las actas de notoriedad, ¿verdad? Muy distinto es la identificación de persona, porque esa en una escritura pública se redacta y se manda o se envía el primer testimonio al RENAP y ellos operan, ¿verdad? Y se hace la anotación dentro de la partida de nacimiento, ¿verdad? Entonces, en cuanto a qué diferencias vamos a encontrar dentro de una escritura pública y una acta notarial. La doctrina pues presenta muchas diferencias, sin embargo, pues vamos a mencionar en el caso pues de la aplicación que tienen este tipo de actas en nuestro país y para poderlas diferenciar dentro de una acta notarial y una escritura pública, pues lo vamos a hacer de dos puntos de vista. Uno, que es el externo y otro que es el interno, ¿verdad? Entonces, podemos mencionar que las diferencias externas vienen a ser las diferencias formales, ¿verdad? Entonces, entre las diferencias externas, debemos indicar que en el caso de Guatemala, pues las actas notariales se redactan en papel simple o papel bond, ¿verdad? Y no en protocolo. ¿Cómo podría ser que se aplique pues en otros países? En Guatemala, pues el protocolo se utiliza para escrituras públicas, ¿verdad? Actas de protocolización y razones de legalización. Las actas notariales no llevan numeración, mientras que las escrituras públicas las cuales pues están o conforman nuestro protocolo, recordemos de que el código de notariado pues es bien estricto y el cual pues refiere de que el protocolo debe de seguir pues un orden riguroso y ese orden riguroso pues es en cuanto a un número y a la fecha en que se está suscribiendo pues el contrato. El acta notarial no se puede extender testimonios o copias, ¿verdad? Por tratarse de documentos únicos, mientras que en la escritura pública pues se puede reproducir expidiendo pues testimonios o copias cuantas veces fuere necesario o solicitado. Y se recuerdan de la excepción en cuanto a las escrituras públicas, a esa excepción del principio de publicidad, ¿verdad? Que la limitación radica pues en el caso de testamentos y donaciones por causa de muerte mientras vivan los otorgantes, ¿verdad? Otra diferencia a mencionar es que las actas notariales pues quedan en poder del interesado y no del notario, ¿verdad? La excepción acá de las actas que quedan en poder del notario, se recuerdan, lo mencionamos casi al inicio de la clase, que son las actas de matrimonio, ¿verdad? Esas nos quedan a nosotros porque tenemos la obligación de protocolizarlo, ¿verdad? Esa protocolización quiere decir de incorporarlo a nuestro protocolo y y posteriormente pues dar el aviso correspondiente al RENAP, ¿verdad? Y ahí ya continúa el procedimiento.
En algunas o en algunos casos, pues en las actas notariales, pues no es necesario consignar los datos de identificación personal del requirente o de los requirentes. Y en las escrituras públicas, pues siempre ese es un requisito o es una formalidad esencial, ¿verdad? Entonces, así también, igualmente, pues con respecto a la firma del requirente, ya que pues en algún tipo de acta pues es suficiente la firma del notario. Y el acta pues adquiere plena validez, mientras que en la escritura pública pues es requisito o formalidad esencial la firma o firmas de los otorgantes. Entonces, la escritura pública obligatoriamente pues lleva un número y una fecha, ¿verdad? Obligatoriamente pues se redacta en papel sellado especial para protocolos. Todas deben ir firmadas por todos los comparecientes. No lleva hora de la diligencia, y la excepción en cuanto a la escritura pública es cuando estamos celebrando pues un testamento y donación por causa de muerte. Ahí sí tenemos que consignar pues la fecha de inicio y fecha de finalización. Es obligatoria la identificación y los datos individualizantes de las personas. De igual manera, las actas notariales, la diferencia es que no llevan un número, ¿verdad? Van impresas en papel bond. En algunas, pues no todas las actas, no es necesario que firmen los requirentes. Las actas notariales sí llevan hora de inicio y finalización de la diligencia. No son imprescindibles, pues los datos individualizantes de los requirentes, únicamente pues es obligatoria la identificación por los medios legales. Ahora bien, en cuanto a la diferencia de fondo, desde el punto de vista pues de fondo, pues estaríamos hablando desde el punto de vista interno, ¿verdad? En las actas notariales, pues se hace constar hechos que presencia y circunstancias, pues que le consten al notario, por haberlos él efectuado o presenciado, ¿verdad? Mientras que en la escritura pública, pues solamente se hacen constar negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, ¿verdad? Entonces, tenemos que la escritura pública pues contiene negocios jurídicos, relaciones contractuales o negociales, declaraciones de voluntad y manifestaciones del consentimiento. A diferencia que en las actas notariales pues no contiene esos negocios jurídicos, únicamente contiene la narración de hechos y circunstancias que al notario o notaria pues le consten. La excepción es lo que estipula el artículo 327 de su Código Procesal Civil y Mercantil. En cuanto a la estructura, pues el autor, pues Pérez Fernández del Castillo, expresa que en México, pues en cuanto a la estructura y el sistema de redacción del acta notarial, pues en términos generales, son los mismos que en la escritura pública. Él pues se refiere el proemio, o sea, antecedentes, representación, generales, certificación y autorización. Entonces, a diferencia de las escrituras públicas, pues no hay cláusulas por no existir pues otorgamiento de voluntad. Entonces, en Guatemala se sigue pues ese tipo de estructura que ese autor refiere, pero con alguna variante. La estructura pues que presenta el autor Oscar Salas, que a pesar de que el notario pues goza de una amplia esfera de libertad para la redacción de las actas notariales, su estructura puede dividirse en rogación, audiencia o requerimiento al notario. 2, sería la expresión del objeto o finalidad de la rogación a requerimiento hecho al notario. 3, la narración del hecho y 4, la autorización. Entonces,
En una forma simple, pues el acta notarial se divide la estructura pues se encuentra dividida en rogación, objeto de la rogación, narración del hecho, autorización notarial. Algunos otros autores pues lo mencionan también como cierre notarial, ¿verdad? Entonces es lo mismo. Cuando hablamos de la rogación, como el acta no contiene pues un negocio jurídico, no existe en ella pues la comparecencia de las partes, ¿verdad? Sino la audiencia de los interesados en que estos pues formalizan la rogatio. La rogatio es esa rogación, ese requerimiento que se está haciendo, que viene a ser pues un acto preliminar de instancia que pone en movimiento la actividad funcionalista del notario. Es un acto de impulso, pues en él el notario no puede actuar sino a instancia de alguien, ¿verdad? Esa rogación, pues en las actas siempre se expresa a diferencia de las escrituras que rara vez pues lo son, ¿verdad? Entonces no es necesario que el notario pues dé fe explícitamente, ni debe entenderse pues que lo hace implícitamente, de conocer a los rogantes, ni de su personería, ni que formule pues juicio expreso o tácito de su capacidad, a no ser pues en casos específicos en que el derecho pues vigente estatuya otra cosa o se deduzca pues necesariamente de la naturaleza del acto certificado. El objeto de la rogación. Aquí debe expresarse cuánto se desea que haga el notario, pues este tendrá que limitarse a dejar constancia del hecho principal que el rogante pues desee que se certifique y de todo cuanto sea complemento necesario para su descripción o narración, ¿verdad? Entonces el notario debe rehusar su intervención cuando se pretenda pues, que actúe en una esfera que no es de su competencia, ¿verdad? Ejemplo, cuando pues, en determinado momento pues, se le requiera a ustedes como notarios para documentar pues, hechos ilícitos, ¿verdad? Entonces ahí nos tendríamos que rehusar a intervenir. Así también, en cuanto a la narración del hecho, pues se considera la parte principal y se incluye en ella pues la relación de hechos que consten al notario por haberlos investigado, ¿verdad? Investigado, nos estamos refiriendo pues al caso de cuando se da en el proceso de identificación de tercero, ¿verdad? Toda vez de que aquí estamos investigando pues esa notoriedad o que presencie o que él mismo pues realice a instancias del requirente, ¿verdad? Entonces, en esto último pues nos estamos refiriendo a las actas de notificación. La autorización notarial, o que es lo mismo al cierre notarial, pues consiste en la firma o firma de los requirentes y de los que intervinieron en el acta y la del notario, ¿verdad? Entonces existen actas notariales en las cuales pues obligadamente deben firmar los requirentes. Ejemplo, el acta notarial de matrimonio, ¿verdad? Otro ejemplo es al momento en aquellas actas notariales pues que contengan una declaración jurada. Ahora bien, para otros casos que la ley pues no lo exija expresamente, pues los requirentes o los que intervengan en el acta pueden negarse a firmar o no firmar y así lo debe hacer constar el notario, ¿verdad? Firmando pues únicamente él y el acta notarial pues tiene validez, caso totalmente opuesto al de
en el caso pues de una escritura pública, ¿verdad? Entonces existen algunas dudas, pues si el notario debe utilizar en el acta las palabras ante mí, ¿verdad? Antes de firmar y sellar el acta notarial. Nuestra legislación pues notarial en materia de actas pues no regula al respecto, ¿verdad? Esa cuestión. Y en muchos casos pues para las actas se aplican las formalidades de los instrumentos públicos, ¿verdad? Se recuerdan que las formalidades de los instrumentos públicos pues se encuentran contemplados en el artículo 29 de su Código de Notariado. Entonces, en el caso, pues, de que el notario, pues, considere que solo él va a firmar el acta, pues, no es necesario que anteponga la palabra ante mí a su firma. Únicamente escribe doy fe y aparece la firma y sello de él. Ahora bien, si firman, pues, las personas que intervienen en el acta, pues lo recomendable y técnico en este caso es que el notario, pues antes de firmar, utilice las palabras ante mí, ¿verdad? De todas formas, si no lo hace, pues no invalida el acta por no ser pues un requisito esencial, ¿verdad? Recordemos, y para que ustedes lo tengan claro y que nunca se les vaya a olvidar, que dentro de las escrituras públicas estamos haciendo alusión a cláusulas escriturarias, ¿verdad? Entonces, algunos se colocan en base a las siguientes cláusulas, ¿verdad? Cuando estamos redactando una escritura. 2 puntos, primero, y empiezan con el objeto del contrato, ¿verdad? Caso contrario, o no, lo que no pasa en las actas notariales es que hayan cláusulas escriturarias, ¿verdad? En las actas notariales hay puntos, ¿ya? Si estamos redactando un acta notarial de nombramiento de representante legal, entonces no vamos a escribir de que tal como se tiene, pues, o se demuestra en la cláusula primera, ¿verdad? No. Si lo colocamos en esa forma, pues obviamente, pues al momento en que estemos inscribiendo esa acta, pues va a ser rechazada o suspendida, toda vez de que dentro de las actas notariales, pues no se consignan cláusulas, sino puntos. Punto primero, punto segundo, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso es en cuanto a la estructura del acta notarial, ¿verdad? Entonces, por cuestión de tiempo, pues vamos a dejar nuestro tema hasta en esta parte y en la siguiente clase, pues vamos a desarrollar el ejemplo que teníamos para comprender, pues, un poco mejor la estructura, pues, de nuestras actas notariales. Entonces, las preguntas para estudio de nuestro tema, pues, son las siguientes. Este es un instrumento público autorizado por notario a solicitud de la parte interesada en la que se hace constar hechos que presencie y circunstancias que le consten, los cuales pues no son objeto de contrato. 2. Debe estar presente el notario en las actas notariales que faccione. 3. Deben estar presentes los otorgantes de las actas notariales. 4. ¿Cuáles son las obligaciones posteriores de un notario después de celebrar un acta de matrimonio? 5. Es el documento que se elabora para dejar evidencia y sancionar hechos que ocurren con algún trabajador y que van en contra de alguna norma de la empresa o entidad sustentada en el Código de Conducta y o Reglamento Interior de Trabajo y o por ser alguna acción que represente alguna afectación para la organización. Agradezco la atención, compañeros, que tengan una excelente noche.